Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otro video, el segundo video aquí en el canal de Entre Historias. Lau, como siempre, qué gustazo tenerte aquí con nosotros. Gracias a todos los que se van a unir, se están uniendo en esta nueva charla, una nueva charla para conocer las obras, en este caso de un autor mexicano. Y pues nada, súper feliz de poder compartir esto contigo, Jorge. Gracias, Lau. Pues, ¿qué te parece si vamos de una vez presentando a nuestro autor estrella de esta charla? Con ustedes, el gran Rodrigo Morlesín. Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Bien, bien aquí, emocionados, Bien, listos, gracias. listos para comenzar esta charla, para saber un poquito más de ti, conocer tus obras, por supuesto, y vamos a hablarles un poquito sobre Rodrigo. Justamente quiero comentarles que nos encontramos en la Ciudad de México por ahí del año 1972, ¿no? Este año en el que nuestro querido invitado Rodrigo Morlesín nace. Por ahí se dice y se escucha que descubriste a Edgar Allan Poe por ahí en la secundaria y que desde entonces miles de libros han pasado por tus manos, ya sea para leerlos, para diseñarlos o incluso hablar de ellos en la radio, en la prensa y en la televisión. Como dato curioso, Rodrigo ha diseñado más de 300 libros hasta el día de hoy y contando, ¿eh? No crean que van a ser los únicos, seguramente ya se han sumado bastantes más. Tenemos autores como Roald Dahl, a Astrid Lindgren, a J.K. Rowling, a Gabriel García Márquez, a Paul Auster y The Cure, que han sido principalmente su fuente de inspiración como diseñador y ahora también como escritor, que bueno, ya te encuentras, ¿no? Al otro lado de la página y justamente nos vamos a enfocar en estas historias que pues tienes preparadas para nosotros en esta charla. Rodrigo, pues nuevamente seas bienvenido. Y después de esta gran introducción, por supuesto, empezamos ya un poquito a indagar en tu persona. Y queríamos consultarte cómo empieza esa faceta de escritor. Fue sin quererlo. La verdad es que nunca me lo propuse, ¿no? Y ahora, no sé si les ha pasado, hay veces que los amigos dicen, es que tú eres bueno para esto, pero tú no te das cuenta de eso, ¿no? O deberías de hacer esto. Y uno ni enterado, ¿no? No pasa por tu espectro nunca, ¿no? Y algo así me pasó, ¿no? Yo creo que un punto muy importante fue en un viaje a Houston, que yo había ido a ver a mis sobrinos, ¿no? Se habían mudado de Japón a Houston por el trabajo de mi cuñado, y me encontré con una amiga que estaba pasando Año Nuevo sola, ¿no? Que vivía allá y pasaba. Y entonces fuimos a verla un poco como para que al menos un ratito no se sintiera sola porque la familia estaba en México y ella trabajando. Y me dieron una regañiza, así contra las cuerdas, me dieron una paliza ella y Alicia, mi esposa, diciéndome que cuándo iba a escribir ese libro que yo siempre había querido escribir. Y yo decía, a esta se le zafó un tornillo, en serio, ¿cuándo yo escribir? O sea, yo escribía para periódico, eso sí. Yo había hecho entrevistas, yo trabajaba en Reforma y había entrevistado a gente como Alaska o como Manu Chao, mucho de música, ¿no? En mis cápsulas de entrevista y en prensa he entrevistado pues a gente como Eric Carle, ¿no? Que es una leyenda de los libros para niños, con la oruga glotona o la oruga muy hambrienta, o a Ian Falconer de la cerdita Olivia, pero no era lo mismo, ¿no? Sentarte, o sea, no es lo mismo escribir algo, una entrevista o algo para el periódico donde tienes algo que estás viendo, que tú eres como el observador de eso, a escribir algo que no existe, ¿no? En un terreno en blanco donde no hay ni siquiera un arbolito a donde dirigirte, ¿no? No sabes qué. Entonces fue muy difícil para mí. Es esa charla. Y luego, tiempo después, Satoshi Kitamura, el ilustrador, había venido a México y cuando viene a México se queda en casa. Íbamos por Coyoacán y le conté la idea de una historia entre una niña y un perro y lo que sucedía.
pero yo se la contaba para que él hiciera un libro. O sea, yo le decía, oye, esta idea me gusta para que hagas un libro, ¿no? Ahí me regalas una copia. Y nunca me esperé su respuesta, ¿no? Me dijo, me encantó la idea, pero no es mía, es tuya. Y si quieres que exista, la tienes que escribir tú. Y le dije, no, mira, tú hazla y yo la diseño. Y así entre los dos. No, esa historia no va a existir si no la escribes tú. Y me lo metió así, me aventó al vacío, así, al barranco, ¿no? Y fue cuando o sea, yo no sabía cómo empezar la historia, y yo al principio creía que Elvis había sido comprado como un regalo de cumpleaños en una tienda de mascotas, pero había algo ahí que no me sonaba lógico. Yo trabajaba en un periódico deportivo, y esperando el taxi en la madrugada, ¿no? El taxi para regresarme a casa, porque pues, el periódico lo terminábamos entre 1 y 2 de la mañana, veo pasar un perro, y se mete a la tienda de hamburguesas de un lado, ¿no? Y dije, va a vaciar la basura. Y lo veo pasar de regreso. A ver, vamos a actuar. Lo vemos pasar de ida, ¿no? Y de repente lo veo pasar de regreso con un pedazo de carne enorme, ¿verdad? Y entonces, dije, no manches, no vació la basura, supo dónde encontrar la carne y mañana no va a haber hamburguesas, ¿no? Pero el perro se veía tan contento, como tan pleno, le brillaban los ojos, la cola, la sonrisa, les juro que sonreía. Y dije, este es el perro del que quiero platicar, ¿no? Entre la niña y el perro, este es el perro. Y fue un viaje a Suecia. El gobierno sueco me había invitado al premio Astrid Lindgren como periodista. Es el equivalente al premio Nobel de la literatura infantil. Porque también lo da Suecia, porque hay un premio en efectivo. Y lo había ganado Isol de Argentina. Y fui a Suecia. Pero les contaba que la historia no me salía de la cabeza. La tenía toda aquí y no sabía cómo. No era lo mismo escribir algo que no existía a escribir para un periódico. Y de repente llegué ahí, no conocía a nadie, no conocía el idioma, las calles no me decían nada, la gente, o sea, perdí toda referencia. Y me sentía tan perdido que lo que hice fue sentarme en la terraza del hotel y me puse a escribir. Y ahí, ese día, surgió Elvis, ¿no? Entonces fue sin querer. Ese día empecé a escribir Elvis. Al otro día conocí a Leonard Marcus, el crítico literario americano, el historiador de literatura infantil, y le contesté, una persona que yo admiro muchísimo, y de repente me lo topo en el hotel porque también era invitado al premio Astrid Lindgren, y nos hicimos amigos. Y en el taxi le conté, anoche empecé a escribir una historia y le gustó. Y él fue el que recomendó el libro para que se publicara en China, cosa que sucedió. Y entonces todo fue desproporcionado para mí, ¿no? Satoshi decidió ilustrarlo, me publicó Tusquets, cosa que es la primera edición de Elvis Nunca se equivoque, está en Tusquets, y es una gran editorial de grandes autores. Y yo le decía al editor, no, es que estás mal, ¿no? Mi libro no merece estar entre tanta maravilla que publicas tú. Y se entercó hasta que lo publicamos. Entonces, todo fue una serie de accidentes. Enfocándonos un poquito en estos momentos que a veces uno puede pasar, momentos alegres, pero también momentos tristes, ¿tienes algún escritor o escritora que te inspire en momentos difíciles? Yo creo que no podría hablar de uno, ¿no? Y no solo de libros, también de música y también de películas. Lo que sí es que he notado que la presencia de niños en contra de su propio destino, niñas y niños en contra de su propia adversidad, y que se vuelven valientes y fuertes, ese tipo de historias como las de Roald Dahl me encantan, ¿no? En el cine me encanta la música, no puedo trabajar si no hay música. O sea, mis días tienen que tener música, y la música también ha sido un gran motor de inspiración, ¿no? Así pasó con A dónde va este tren, ¿no? Que la idea original proviene de una canción. Sí, o sea, qué bonito que menciones esa inspiración que tienes en las diferentes historias que tal vez vas encontrando, específicamente infantiles o de niños que vencen las adversidades como tal. Y en ese sentido,
tal vez, ¿cuál pudiera ser el libro favorito? Sé que es supremamente difícil porque escoger uno de tantos es muy complicado, pero ¿cuál considerarías tal vez ese libro o esos libros que para ti son favoritos? Híjole, sí, hay muchísimos. Yo creo que eso, ¿no? Historias fuertes, historias que te sacuden, ¿no? Como por ejemplo Birgit, o por ejemplo El libro triste, ¿no? Que es también un clásico. O sea, esas historias que no te hacen sentir cómodo, ¿no? Esas que pasan días y sigues sintiéndolas, ¿no? No importa si es novela, no importa si es álbum ilustrado, no importa incluso si son pop-ups, ¿no? Como los de aquí atrás, que te sorprenda, ¿no? Y yo no sé si yo lo logro, ¿no? Porque es muy raro. Como lector exiges algo, pero como escritor no sabes si estás a la altura o no, porque no hay manera de saberlo. Tú escribes lo que... Yo no escribo pensando en una edad, en los gustos de ese lector. No, no podría escribir porque no sabría qué poner. Yo escribo lo que veo, ¿no? Y un ejercicio muy, muy importante para mí fue el último libro, porque escribía cosas que me sucedían, pero las transformaba en ficción, ¿no? Por ejemplo, en la UNESCO habíamos hecho un libro del bosque tropical y yo quería meter el bosque tropical a esta historia de a dónde va este tren y lo metí, pero eso lo combiné con una experiencia que tuve hace muchos años en Barcelona, que estaba yo en la catedral, que es muy oscura e impresionante, y de repente vi una puerta entreabierta y me meto por metiche, la verdad. No tenía yo nada que hacer ahí, y había un jardín interior. Entonces pasar de toda la oscuridad de la iglesia a este jardín lleno de plantas y de verde y de sonidos de aves, era impresionante. Entonces eso lo mezclé con la experiencia de la UNESCO y lo mezclé con otras, y entonces para mí fue muy claro el cómo la realidad se nutre de la ficción y la ficción de la realidad. O sea, lograba reinventar, ¿no? Al principio creía que hacer una historia dentro de un tren iba a ser la cosa más aburrida, porque pues qué diferencia de un vagón a otro. Y empecé a descubrir que podía inventar los vagones y empecé a dejar que fluyera este tren, que corriera el tren, y la verdad es que la experiencia fue súper rica, muy diferente a lo que fue escribir Elvis, que es como un sábado con hot cakes y la familia platicando en pijama. Así veo Elvis, ¿no? La escritura de Elvis tiene que ser muy corta, muy sencilla. Hay mucha economía de palabras porque pues los perros no ladran cualquier cosa, ¿no? Entonces, ladran cosas importantes, como ahí viene el cartero y me lo voy a comer, ¿no? Entonces, pero entonces comprendí cómo las historias están hechas de esa sustancia y que yo en realidad al escribir soy el primer lector, ¿no? Yo me considero eso y me emociono y estoy escribiendo y estoy llorando o estoy muerto de risa frente al monitor, porque más que escribir voy contando lo que veo, ¿no? Así sea un perro que habla. Rodrigo, ¿qué tan difícil en este proceso fue para ti darte a conocer como escritor después de ya haber sido diseñador e incluso escribir lo de las entrevistas que nos comentas en el periódico? ¿Qué tan difícil fue pasar de ese Rodrigo a Rodrigo Morlesín, escritor? Fue todo a la vez, ¿no? Yo había presentado muchísimos libros de autores. Yo había trabajado, bueno, con Daniel Goldin diseñando los libros de Océano Travesía, y de repente Jonathan Minila, que también es escritor, y yo nos contábamos y hacíamos cuentacuentos, pues por divertirnos, por hacer burradas, ¿no? Pero nunca habíamos tomado como esto, como de manera seria, y yo creo que eso nos ayudó a hacerlo como de divertidamente, ¿no? Y el día que me tocó ser el escritor, el que está en la presentación, el que antes estaba al lado de mí, ahora era yo.
y eso fue, según yo era lo mismo, pero fue tremendamente diferente, ¿no? Pasar del presentador al autor, al que le preguntan, al que está respondiendo, fue una carga muy fuerte, ¿no? Yo no lo había asimilado, yo no lo esperaba, entonces para mí fue esa primera presentación en la FILIG. Había venido Satoshi Kitamura a presentarlo, el lugar estaba a reventar y era lunes en la tarde, el último día de feria. Estaba yo muy sorprendido de que todas las circunstancias eran para que el lugar estuviera vacío. A mí nadie me conocía. Claro, Satoshi es una estrella y la gente iría por Satoshi. Pero ese mismo día había yo recibido ya una primera carta de una chica que me había entrevistado de Notimex, que me la mandaba su hermana y que decía que no había leído algo tan bueno desde Los Miserables. Y yo dije, ay, pues hay que leer más seguido. Pero eso fue, y luego presentamos el libro, estaba llenísimo, más de 2 horas de firma de libros, o sea, fue maratónico, y ese fue como el día y la hora en la que todo detonó, ¿no? Días después recibí una carta, bueno, un mensaje de redes sociales de una mamá que me decía que habían ido a ver a Satoshi, que ella era de Oaxaca, iba y venía de Oaxaca ese mismo día porque no pensaban hospedarse en México, entonces llegaron temprano y se irían en el último camión, y que vieron a ver qué hay, ¿no? Ella quería que sus hijos tuvieran una experiencia memorable con los libros, y dijeron, ay, está Satoshi, ¿no? Claro, pues a mí qué, ¿no? Y que compraron el libro para que Satoshi se los firmara, y bueno, pues ya estaba yo ahí, bueno, pues también que lo firme él, ¿no? Que no, y que se regresó en el camión, ¿no? De la noche, y dijo, pues voy a leer a ver qué compré. Y que el libro le hizo darse cuenta de que su hijo se le había muerto su perrito, ¿no? Y que el niño estaba súper triste. Y la mamá le decía, oye, pero hay muchos perros. Yo no era fan de los animales, no le di la importancia que le daba a su perro. Y con tu libro entendí por qué mi hijo se sentía como se sentía. Que una mamá te escriba eso, para mí fue brutal, ¿no? Porque es un paso de sinceridad, pero además el animarse a expresarlo. Para mí ese fue el inicio de una larga lista de agradecimiento que tengo para los lectores, y que es una deuda que vas apuntando y le vas sumando, ¿no? Y le vas sumando y que no puedes pagar. Que desde el primero hasta el último te das cuenta que no tienes ese dinero para corresponder. Y entonces esta deuda ha crecido, ¿no? Y dada tu experiencia diseñando otros libros, o habiendo leído otras historias también, hablado de ellas en los diferentes medios de comunicación, ¿tú consideras que es fácil escribir para los niños? No lo sé. A lo que me refiero es, yo solo he escrito de esta manera. O sea, sé que para un periódico se escribe diferente y tienes que poner qué, cuándo, dónde, cómo y por qué en una nota. Y el primer párrafo es el más importante. Lo aprendí haciéndolo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, por chismoso, por curioso, ¿no? Por meterme en lo que no me importa. Porque en el periódico no hay diseñadores que escriban. Yo era una cosa rara y los reporteros me veían un poco con recelo, ¿no? Me acuerdo una vez en el periódico deportivo, había yo entrevistado al que creó la identidad en México 68, un icono del diseño gráfico total, ¿no? Y el director del periódico estaba tan asombrado de que yo lo hubiera logrado, pero al mismo tiempo tan celoso, que le puso mi nombre a alguien más, la nota se la firmó a alguien más y yo me puso abajo de él. Y el reportero no había hecho nada, ¿no? Pero me enfrentaba a esas cosas, ¿no? Una vez entrevisté a Stan Lee para el periódico, y era la única entrevista que había dado en México, fue por teléfono, y no, yo había buscado meses, estuve tras de Stan Lee para dar con la persona correcta que le podía hacer preguntar, ¿no? Pasar el recado de que en México un perfecto desconocido te quiere preguntar unas cosas, ¿no?
y aceptó. Claro, tuve que mandar el tiraje del periódico, número de lectores, influencia, o sea, una cantidad de requisitos enorme, pero yo estaba decidido a lograrlo. El periódico estaba súper molesto, pero no podían no publicarla, porque si no la publicaban yo me la llevaba a otro lado, ¿no? La publicaba en otro medio. Entonces, me enfrentaba mucho a esas cosas. Yo era un diseñador, soy un diseñador hasta ese momento atípico, ¿no? Rodrigo, ¿cómo es que nace este proyecto de las cápsulas por Instagram? Ya conocemos un poquito que te gustaba hacer, por ejemplo, con otros escritores, ¿no? Que nos comentabas de repente por diversión. En este caso, ¿estas cápsulas son por diversión o a petición? ¿Cómo es que nacen? Bueno, yo ya llevaba tiempo colaborando con radio, con una cápsula semanal sobre libros para niños. Y de repente nos cayó la pandemia y a Alicia se le ocurre decirme, oye, ¿por qué no hacemos diario en lo que dura la pandemia? Y dije, bueno, 1 mes, 2 meses, 60 libros. Sí, 60 libros tengo fácil para seleccionar. Y empezamos haciéndolo como actividades. Entonces les enseñaba yo a hacer una mariposa de origami y hablaba de un libro que tuviera una mariposa, ¿no? Siempre el libro y una actividad. Pero la pandemia se aplaza y yo me quedo sin saber qué más hacer que dibujar y hacer origami. O sea, no era mi fuerte. Entonces decidí girarlas a recomendaciones de libros, que eso ya lo tenía, ¿no? Y empiezo a recorrer el librero y llevo más de 600 cápsulas. Bueno, ya en un mes son 700 de un libro diario o 2 libros diarios, ¿no? O sea, depende de la cápsula. Ahorita estoy con los especiales por el año del tigre. Por eso van a ver ustedes que estoy vestido como Charlie Brown, pero por los colores del tigre, ¿no? Entonces, hoy grabo las cápsulas de la siguiente semana sobre el año del tigre, ¿no? Entonces, claro, yo no recibo dinero por hacer estas cápsulas, o sea, ni las plataformas me pagan, ni las editoriales me pagan. Yo recomiendo los libros que a mí me gustan y afortunadamente mi trabajo pues me da ese piquito para gastarlo en libros. Y claro, no hay presupuesto que alcance para tener todos los libros que uno quiere, pero sí recomiendo solo libros que me gustan. Y las editoriales que me mandan sus libros saben que si no me convence no lo voy a recomendar, pero agradezco que me lleguen libros para que el gasto anual no sea tanto, ¿no? Entonces, así empezaron y tengo una cápsula al día sobre libros para niños. ¿Sí? Y también fue otro accidente, ¿no? ¿Cómo consideras que se debería introducir a los niños a la lectura? El otro día lo decía en un podcast de Gandhi, decían cómo fomentar la lectura, y yo, que los dejen en paz, que no los estén endilgando con que tiene que leer, no. Yo soy de esta manera de que te atrapen las historias y que si no fue una será otra, pero hacerlo de manera natural, ¿no? Porque por obligación nunca vas a llegar a amarlo, ¿no? Ya están esas historias de amor en las que la chica no ama al chico porque es por obligación, ¿no? Entonces en los libros lo dice claramente, ¿no? Las historias tienen que entrar por los ojos, por la imaginación. Hay los libros como objetos se vuelven y los atesoras y son parte de ti. Sobre todo los libros que asombran, ¿no? Y luego vas entrando, ¿no? Entonces, yo no soy partidario de los libros de licencia, como los de Disney o eso, pero reconozco en ellos que tal vez sean una puerta de entrada para algunos lectores. Que ese sea su primer libro, ¿no? Un cómic del Pato Donald, y lo vas a recordar toda tu vida, pero a partir de ahí conociste a Andersen, o conociste a Roald Dahl, o conociste, ¿no? Igual el cine es una gran ventana para entrar a la literatura, ¿no? Entonces, de alguna manera, los libros están ahí, las historias están ahí todo el tiempo, ¿no? Sé el chisme con la vecina,
o afuera del mercado, o las historias son parte de nuestra vida. Y yo apelo mucho más a eso. Por eso es que mis cápsulas no hablo del metatexto y de la profundidad, y no hablo del hilo conductor en la historia. O sea, recomiendo libros que me gustan, porque podría hacerlo y podría hacer cápsulas mucho más teóricas, pero estas que estoy haciendo son porque me gustan. Y a veces termino la cápsula y digo, no dije tal cosa y yo quería platicar de tal cosa y se me olvidó decirlo, pero las dejo como están, son espontáneas y hago eso, lo que me gusta. El otro día grabé la cápsula de Libros de Tigres, el de Cuando atrapas un tigre, una novela buenísima que ganó el Newbery el año pasado. Y una amiga también lo hizo. Entonces yo veía su reseña y yo decía, leímos 2 libros totalmente diferentes. Y está increíble eso, ¿no? Yo me fui por la imaginación de la protagonista y los tigres, y ella se fue por el duelo y por la vida que es dura, ¿no? Está increíble que un libro te aporte eso, y lo he aprendido como escritor. Como lector exiges, y si no te gusta, no te gusta, y lo avientas y tienes todo el derecho. Y como escritor quisieras que eso no sucediera, que lo leyeran a fuerza aunque no les gustara. No es cierto. ¿No? Pero es un derecho de lector al cual el escritor no tiene ni voz ni voto. Y está increíble eso. O sea, esa dualidad en la que me manejo. Y luego como diseñador, yo pongo ciertos elementos en los libros que diseño, esperando que sean claves para los lectores, pero no tienes una certeza, ¿no? Les voy a enseñar, por ejemplo, en Elvis nunca se equivoca. Hay un momento en el que Elvis está súper triste, profundamente triste. Y yo lo que hice como diseñador fue ponerlo en el rincón de la habitación. O sea, el libro como habitación, las páginas como paredes, y él está en el rincón, le está pasando mal. Pero yo no lo puse con una certeza, lo puse con una intuición. Y cuando alguien en Instagram pone Elvis está súper triste y pone esa imagen, dije, ya, con uno que le haya entendido, para mí está increíble, ¿no? Pero eso, metes claves, yo no soy de diseñador de gusto. En el periódico aprendí a todo tenerlo claro antes de empezar a diseñar. Entonces, pruebas de color con Elvis, hice muchísimas, pero elegí el color azul porque es un color que los perros pueden ver. Entonces, si Elvis contaba la historia, lo más justo era que él pudiera ver el libro a plenitud, así fuera ficción, ¿no? Pero es un detalle que tengo con el personaje. Por eso el libro es azul. En la nueva aventura del... Ay, ya lo dije. En Elvis 2, que sale a final de este año, y que no le iba a decir, hay un triciclo, y el triciclo era rojo, porque los triciclos rojos son increíbles. Claro, pero los perros no ven el rojo, ven otros colores. El triciclo de la historia es amarillo, porque el amarillo sí lo ve. Entonces, para mí, eso es importante, ¿no? O sea, el serle fiel a los personajes como los personajes lo son conmigo. ¿Nos podrías enseñar de pura casualidad las ediciones que tengas de Elvis por ahí, que se pueda, sí, que nos enseñes esas ediciones que han salido de este libro, grandioso libro primero? Bueno, el primero que salió fue el de Tusquets. Una historia con es que estábamos trabajando yo en el diseño del libro, y hacía años yo había entrevistado a Barry Cunningham, el editor que descubrió Harry Potter. Y entonces yo había platicado con Barry, y otra de las personas que me dijo, oye, tú escribes, y yo, está loco, pero no nos conocíamos. Yo lo había entrevistado por mail, había publicado en el periódico una entrevista con él cuando sacó Túneles, ¿no? Esta novela. Y cuando nos vimos en persona, yo le llevaba así el recorte de la entrevista que le había hecho. Y le llevaba mi Harry Potter en japonés. Y me lo dedicó. Y me dice, oye, ¿y tú escribes? Y yo,
pues tengo la idea de una historia de una niña y su perro. Quiero leerla, quiero leerte, quiero saber lo que escribes. Dije, este está loco. ¿Cuánta gente no está rogando porque lea lo que escribe y que te lo haga pedazos? Para mí era una oportunidad de que me lo hiciera pedazos. Yo buscaba a alguien que me hiciera pedazos a Elvis. ¿No? ¿Por qué? Porque no lo sabes. O sea, yo no quiero que me digan está increíble. Yo quiero que me digan está mal. ¿No? Me parece una crueldad que talen árboles para publicar libros horribles, ¿no? Entonces, yo quería tener los motivos para no hacerlo. Yo tenía muchísimo miedo. Yo no quería hacer Elvis Nunca Se Equivoca. Y lo que me contestó Barry en un correo, cuando le mandé la historia, me puso, Rodrigo, ya leí el libro. Y es una historia muy graciosa y tierna. Tiene un corazón, y un gran corazón y alma, una historia cautivadora. Y yo estaba en la oficina y me eché a llorar. Y Rosa Wolpert, mi compañera, la oficial de educación en la UNESCO, me vio llorando en mi oficina y llegó a mi así de, Rodrigo, ¿qué pasa? Y yo no podía ni hablar. Y empieza a leer y me dijo, no, estás grueso, felicidad. Digo, pero dice lo que creo que dice. Y me dice, claro que dice lo que crees que dice, ¿no? Pero para mí era un sustazo. Yo esperaba que me lo hicieran pedazos. Después de ese salió en Turquía. Elvis Nunca Se Equivoca en turco. Y luego Planeta decidió meterlo a Planeta Junior. Entonces hicimos esta edición que es la misma historia, pero ya con un formato meramente infantil. Entonces puedo presumir que como Harry Potter tiene su edición de adultos y de niños, ¿no? Y aquí tiene una imagen extra que no está en el otro, que es cuando Elvis es bebé. ¿No? Este Elvis bebé no aparece en el otro. Y pusimos los bocetos de Satoshi, ¿no? Hicimos guardas y le puse los bocetos. Entonces es muy divertido porque los puedes colorear, puedes encontrar diferentes tipos de perro, ¿no? Luego salió en Colombia y brilla en la oscuridad, ¿no? Aquí se ve la ciudad, bueno, aquí no se ve, pero está la ciudad y la ciudad brilla en la oscuridad. Wow. Y luego salió en China y entonces la edición en chino es tapadura, tiene un separador de regalo. Wow. Y está en una colección de clásicos, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Yo no esperaba que mi libro fuera así como wow, pero pues mira, yo he aprendido a dejarme querer. Porque es eso, también sucede. Cuando uno hace las cosas dice, soy malísimo, es horrible, me pasa muy seguido, me pasa todo el tiempo. Pero a veces es que he aprendido a bajar la guardia y a decir, bueno, a la gente le gustó, a mí no, porque yo tengo unos prejuicios conmigo mismo, ¿no? Y luego salió en japonés, y en japonés tiene su cintillo y tiene mi foto, tiene rabito, ¿no? Tiene su listón. Y cada edición en Turquía tiene una guía de lectura como para la escuela. En Japón me pidieron una carta para los lectores. Y bueno, se lee en sentido japonés, ¿no? Ajá. Y les escribí a los niños una carta, que fue lo que me pidió la editorial, donde les cuento la importancia de no tenerle miedo al miedo, ¿no? Yo no pensaba escribir este libro, yo tenía miedo de fracasar, lo mejor que me hubiera pasado era que nadie se enterara que existía, pero cuando corrí esta cortina del miedo, descubrí cosas increíbles, que el libro se publicó en varios países, que la gente te recibe con cariño, que a donde vas y te presentas, te tratan súper bien, son muy lindos, comes rico, conoces lugares. Si yo me hubiera quedado solo con el miedo, no hubiera vivido nada de eso maravilloso. Y hubiera sido una vida muy triste sin saber de lo que me había perdido, ¿no? Si alguien te pone la película de si hubieras tomado esta decisión, hubieras vivido todo esto, qué triste, ¿no? En cambio, le perdí ese miedo, lo hicimos, y ahora para mí, mi vida es otra totalmente, ¿no? No me la puedo imaginar de otra manera. Elvis llegó a mi vida y la cambió.
Bueno, y nos hablaste un poquito de cómo tal vez nace justamente la idea de Elvis, pero ¿por qué decidiste contar la historia a partir de su perspectiva? ¿Por qué no contarlo tal vez a partir de la de Ana? No sé, nunca me interesó saber qué opinaba Ana. En realidad quería saber qué podía pasar. O sea, les digo que yo soy medio eh, al revésado, decimos en México, ¿no? Y yo quería saber otra perspectiva de una historia que podía pasarle a cualquiera. Porque en realidad es que lo que vive Elvis no es ajeno a nadie, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera. Claro, el perro cuenta la historia, pero podía sucedernos a cualquiera, ¿no? En realidad es una historia que tiene que ver con la redención y con la amistad y con el cariño más profundo y con sobreponerse a la adversidad. Pero es una constante. Me he dado cuenta que en mis historias la familia y la adversidad, y no lo hago a propósito, simplemente yo creo que es una de esas grandes motivos que cargas contigo, ¿no? Cuando no existía Elvis y que Satoshi lo había, bueno, me había dicho que yo tenía que escribirlo, ese mismo día habíamos ido a cenar a casa de una amiga que es editora, se llama Miriam. Y como cuando los papás platican delante del niño, Satoshi le decía, no, Miriam, es que tú no has leído esa historia, pero es la historia de Rodrigo. Y yo así los veía, ¿no? Y decía, no, Satoshi, es la historia de un perro que la pasa hoy. Es mi historia. Tiene que ver conmigo. Claro, yo no me había dado cuenta. Yo nací de 5 meses, la pasé fatal, de niño tuve muchas carencias. Claro, es Elvis, ¿no? Entonces uno va descubriendo esas cosas también. Me ahorré millones de pesos en psicólogos, ¿no? Entonces de alguna manera pues ahí estaba y encontré a mi papá en uno de los personajes, ¿no? El tipo duro y exigente, ¿no? Entonces pues te van cayendo los temas, ¿no? Entonces me gustó mucho eso, ¿no? Pero fue totalmente, vaya, si Satoshi no lo hubiera dicho, yo seguiría sin darme cuenta, ¿no? Entonces, Sí, y he tenido mucha suerte, así como está Barry Cunningham, y está Leonard Marcus, y está Satoshi, y está Jonathan Farr en este proceso que llevo, son grandes estrellas, todos de la literatura infantil, y agradezco que les guste lo que he hecho y que decidan acompañarme. Roger y Casa de Ecuador, un día estábamos en plena pandemia y estábamos platicando de R.E.M., una banda que nos encanta a los dos. Y decíamos que trabajáramos algo juntos. Y de repente sale la idea de que yo le mandara la novela que acababa de escribir, que es ¿A dónde va este tren?, para que él hiciera algo, a ver qué se le ocurría. Y decidió componer un tema musical. Entonces, la novela tiene la música, ¿no? Entonces, ¿cómo pagas eso? Y luego le pidió a Mario Porras, un amigo de él, que hiciera otra versión de la obra. Y entonces tiene dos y las descargas gratis. O sea, gente que decide acompañarte en la idea y tirarte de a loco, pero estar a tu lado, ¿no? Y eso no es otra parte, otra carga, otra lista de deudas que vas adquiriendo, ¿no? aquí en el canal tenemos como una tradición, Lau y yo, de hacer que los propios autores nos hagan una breve sinopsis de su libro. En este caso, de Elvis. Elvis nunca se equivoca. Entonces, no sé si nos podrías hacer una breve sinopsis con tus propias palabras sobre Elvis nunca se equivoca para todos los aquí presentes que desean conocer más sobre esta historia. Soy bueno para hablar de los libros de los demás, pero de los míos no puedo. Elvis es la historia de un perro, pero también es una historia de sobrevivencia en las calles y de cariño en las casas, ¿no? En el hogar, ¿no? Elvis está en busca de algo que no sabe qué es y que lo va a descubrir gracias a Ana, a los papás de Ana, a Pablo, el hermanito de Ana, pero
Pero la vida no es fácil para nadie, ¿no? Ni para los lectores, ni para los personajes. A veces hay momentos de mucha alegría y a veces otros que no sabes para dónde echar a correr, ¿no? Bueno, Elvis sí lo sabe, se echa a correr de donde venía. Pero sobre todo es eso, una historia sobre la familia. Y también nos gustaría saber de tu propia boca qué es lo que vamos a encontrar en tu última obra, que justamente es ¿A dónde va este tren? Bueno, ¿a dónde va este tren? Es la historia de Lisa y Jim. Lisa es mayor que Jim y Jim está un poco aniñado, parece que se llevan más años. Un día su papá los sube a un tren, les dice suban, ahora nos vemos. El tren arranca y no ven a su papá y empiezan a recorrer el tren sin saber dónde está el papá. Y empieza una búsqueda, ¿no? Una búsqueda, digamos que esta historia corre, literalmente corre en muchas líneas, porque mientras la novela te narra lo que sucede dentro del tren, también de algún modo vas a descubrir lo que sucede afuera de este tren, ¿no? O sea, lo que sucede dentro de los personajes, lo que sucede en el tren y lo que sucede afuera del tren. Entonces, es una historia más cercana al misterio, ¿no? Y hay elementos como una bruja, como una persecución, ¿no? De lobos, ¿no? El único momento donde Jim y Lisa se bajan del tren, en realidad es que se bajan para encontrarse con lobos. Y la primera ilustración que hizo Jonathan Farr fue justamente de los lobos, fue esta. Y a mí me pareció espectacular, tiene una fuerza la imagen increíble. Al final es que el viaje de Jim y Lisa en el tren no va a ser lo que ellos creen que será, ¿no? Y hay como mucha magia en los vagones selva, vagones comedor, vagones baile, que una biblioteca que es enorme y no se le ve el techo, y cómo puede caber esto en un tren. Hay muchas referencias a la cultura, bueno, hay referencias a la cultura popular como el mismísimo David Bowie, ¿no? Entonces hay de todo en ese tren. ¿Cómo te surgió a ti la idea de a dónde va este tren? Bueno, hay una canción de Nick Cave que se llama Oh Children. Esa canción la conoce todo mundo, pero al mismo tiempo, si dices el título, la gente no la ubica. Sale en Harry Potter. Cuando Harry, Ron y Hermione están ocultos en el bosque, en la película, porque los buscan los dementores, porque los quieren destruir, es un momento muy difícil, están muy deprimidos, la tensión está todo, es como vivir en la guerra, ¿no? Ocultos, sin hacer ruido, y ponen la radio pirata y empieza esa canción. A mí me encanta esa canción y me dejaba una duda, ¿no? Esa canción me dejaba una duda todo el tiempo de a dónde van. Y entonces decidí averiguar dónde iban esos personajes y tomarlos y convertirlos en otra historia, ¿no? Seguramente muy diferente a lo que Nick Cave hubiera hecho si lo hubiera continuado, ¿no? Pero era mi manera de descubrir algo. Tenemos la duda, ¿por qué un tren púrpura? ¿Por qué no azul o blanco o verde? Les he contado que todo tiene un porqué en mis historias. El color púrpura en Europa era un color que solo era dedicado a la realeza y al clero, porque conseguir los ingredientes para teñir las telas era muy caro. Que alguien tuviera un poquito de púrpura en su ropa significaba un estatus. Claro. Y eso era importante, ¿no? En aquella época. La grana cochinilla en México es un elemento de autenticidad nacional. El rosa mexicano para nosotros es nuestro color. Pero si lo derivas a otros ámbitos, el púrpura también es el color del duelo en Japón particularmente, ¿no? O sea, ustedes saben, mi esposa
es familia migrante de Japón. Y entonces voy tomando, ¿no? Este libro está lleno de cosas culturales. La biblioteca tiene un piso como si fuera una mezquita, ¿no? Estos mosaicos que son matemáticas y son arte y son cultura, tradición, religión, todo. En los mosaicos de las mezquitas encuentras toda la historia de su manera de ver el mundo de una manera preciosa. Aquí está en el piso de la biblioteca representando un poco esa diversidad. Y en el gran banquete que se da en el tren, también hay cisne asado de Suecia, hay mole de México, hay sushi, hay de todo. O sea, el morado en el tren pues está simbolizando también esta parte como de lo eclesiástico y el duelo. La comida simboliza también partes del mundo, el piso. Hay un capítulo que se llama Medio de Fortuna. Medio de fortuna es lo que tú utilizas cuando te encuentras con un accidente. Por ejemplo, alguien en el restaurante se empieza a asfixiar y tú le pones la cartera o el suéter, o si se están desangrando les amarras el suéter para parar la hemorragia. Esos elementos que improvisas son medios de fortuna. Pero cuando yo tomé un curso de Naciones Unidas de seguridad, esa frase se me quedó aquí porque me sonaba a medium y a fortune teller. Una que te lee la suerte, pero que al mismo tiempo es una medium, que te habla de misticismo y te habla de... Y el personaje se llama Muri, Muri Rara, ¿no? Su nombre es Rara, o sea, y su segundo nombre es Muri. Pero si inviertes, es Raramuri. Por eso el vestido de la hechicera es de flores, porque es una mujer Raramuri. Entonces mezclé los mexicanos del norte, mezclé el curso que tomé en Naciones Unidas de seguridad para el equipo en México. Tomé un montón de cosas y luego Jonathan Farr tuvo el detallazo de sorprenderme con esas manos y esos pies. Yo me volví loco cuando vi eso, porque yo le actuaba a Jonathan las escenas. Entonces yo me paraba en la sala de juntas de Planeta, me paraba sobre la mesa y le decía, mira, aquí está ella y tú estás allá abajo en el vagón y ella está flotando en medio del vagón y la ropa cambia de color y el vagón cambia de color cuando ella cambia de humor. Y descubrí tiempo después que el cambio de color también representaba algo y yo no me había dado cuenta. Cuando ellas entran, está ardiendo esa habitación y la habitación es dorada, naranja y rosa mexicano, que son colores muy de los saris hindús, ¿no? Esa combinación eléctrica. Y ella cambia de su carácter y se vuelve plateado, azul y verde. Es el sol y la luna los colores, pero yo no me había dado cuenta, yo lo descubrí y descubrir esas cosas cuando escribo, para mí es muy emocionante porque digo, ¡ay, está increíble! Y no me había dado cuenta, está genial, ¿no? Entonces esas cosas me emocionan de escribir. Y qué bonito, y gracias por compartirnos tus experiencias, por compartir cómo nacen estas dos historias, justamente, que estoy más que segura nos incentivas para seguir leyendo, para seguir conociendo, incluso en este caso, la segunda parte de Elvis. Y ya para terminar, tal vez, ¿qué novedades nos tienes preparadas? Bueno, nos la comentaste de la segunda parte de Elvis. Vamos a seguir teniendo cápsulas. Sí, las cápsulas, mira, ya no... He estado 2 a 3 veces a punto de decir, ya no puedo más, porque no he descansado. Porque así duren unos cuantos minutos, requieren mucho tiempo y requieren dinero y requieren dedicarles. Por ejemplo, hoy el día me la voy a pasar grabando las cápsulas de la semana y saber qué quieres. A veces tengo los libros aquí y digo, no, es que no me apetece ese. Pero reseña ese. No, es que no estoy en ese mood. Requieren mucho trabajo, pero ya no las puedo dejar. Hace no mucho tiempo me escribe alguien, oye, ya vas a subir la cápsula, es que no la has subido hoy. Y yo, no, justo la estoy subiendo, se me hizo tarde porque el trabajo de la oficina a veces es vaya, le dedican mucho más horas, ¿no? Ahora en el teletrabajo. Pero y me dice, es que yo sufro de ansiedad y si no veo tu cápsula, me entra ansiedad.
tu cápsula me calma. Y dije, no puedo dejarlas. O sea, era alguien de Argentina. El otro día me escribe alguien de España diciéndome, Rodrigo, habla de Tom Percival, de los libros de Tom Percival. Pues yo no sabía quién era. Compré un libro, ¿no? Uno que no estuviera tan caro y que llegara a México. Ella ya conocía los libros, ella le gustaban. ¿Por qué quería que yo los reseñara si a ella ya le gustaban? Pues tal vez porque le gusta cómo dices las cosas y cómo, y quiere saber tu punto de vista, ¿no? Como, oye, ¿qué opinas? ¿No? Y hice la cápsula, salió esta semana que termina, hace 2, 3 días salió la cápsula, y para mí fue un descubrimiento que agradezco porque me encantó el libro, pero también me acerca a las personas. No puedo dejar las cápsulas. Por otro lado, bueno, mi trabajo en la UNESCO pues sigue y lo agradezco muchísimo porque me encanta, porque me da inspiración, porque quiero muchísimo a mis compañeros de la oficina y aprendo muchísimo de ellos, pero además es que no sabría qué hacer, ¿no? Sin todas estas cosas que hago. Entonces siempre estoy inventando. Para mí los libros son proyectos, ¿no? Entonces, hace poco con un amigo que se llama Ave Studio, Quique Ave se llama, el proyecto que él tiene se llama Ave Studio, hicimos unos antifaces de cuervo para regalar unos cuantos a los que estuvieron cerca del lanzamiento del nuevo libro, porque hay cuervos en el libro. Bueno, eso es obvio, están en la portada. No hay spoiler en eso. Entonces, como que alrededor del libro construyo cosas, ¿no? Cuando salió Elvis en Planeta Junior, hicimos una campaña iba yo en el taxi rumbo a la oficina y se me ocurrió letreros de perrito perdido. Y entonces en la ciudad encontrabas el dibujo de Elvis como si fuera un perrito perdido y me escribían, oye, encontré el letrero de Elvis, oye, espero que ya hayas encontrado a tu perrito. Imagínate, a mí me mataba de la alegría el que la gente se enganchara con la idea, ¿no? Entonces, los libros trascienden del papel y se convierten en algo más, al menos para mí. Yo pago por esto, ¿no? Entonces estoy escribiendo más historias, estoy inventando más cosas alrededor de lo que hago, y para mí pues es una manera de mantenerme vivo y feliz. Bueno, y si es que Rodrigo nos lo permite, que nos puedas enseñar esos bonitos bocetos que nos habías comentado, si es posible. Aquí está. Es que cuando Satoshi vino a presentar Elvis a México, lo primero que hizo fue abrir la maleta. Ya sabes, no, mira, te vas a quedar aquí, ya sabes dónde está la recámara. Venía con su esposa, con Motoko. Abre la maleta y me dice, esto es tuyo, y me da una carpeta, ¿no? La típica carpeta. Y yo dije, ¿qué es? Pues resulta que la carpeta tiene el cuaderno de bocetos y las ilustraciones originales de Elvis. Ese es el cuaderno, lo cortó al tamaño, este libro, como ven. Bueno, este es el Campus, es el equivalente al Escribe en México. Pero vienen los bocetos que hizo Elvis previos a la ilustración. Voy a buscar uno que me gusta mucho. Por ejemplo, este capítulo, la carta, ¿no? Y entonces aquí pone el nombre del capítulo y los bocetos de Ana y Elvis juntos, ¿no? Entonces, la verdad para mí ver esto es increíble, porque además vas descubriendo cosas. Él para hacer los dibujos de Elvis navegó por Google Earth y Google Maps, y entonces te encuentras con que hay uno de ricas tortas calientes, el teléfono como lo había antes en las calles. O sea, vas encontrando elementos como muy de acá, y en el libro no están, pero para Satoshi eran necesarios ponerlos, ¿no? Como referencia en sus bocetos.
Y hay escenas que a mí me gustan muchísimo, pero que no aparecen en el libro. Por ejemplo, cuando Pablo avienta la papilla al techo, pues te encuentras con esta escena. Ah, sí, sí, Y sí. te das cuenta de que Satoshi, además de tener su estilo tan representativo, también es un excelente ilustrador como realista, ¿no? Y mira, aquí encontré este elefante. Y en la historia no hay elefantes, pero me encantó, ¿no? Wow. Entonces, y los artes originales, por ejemplo, a ver si no charolea, están aquí, ¿no? En la carpeta. Pero les puso su papel negro para enmarcarlos. Si le quitas el papel negro, pues ves como está irregular la acuarela, ¿no? Bocetos de portada, por ejemplo. Esto sí, nadie lo ha visto. Bocetos de portada. Wow. Para él darse una idea de cómo sería, ¿no? Entonces, de alguna manera, ilustraciones, por ejemplo, de estos bocetos que él me enviaba por mail, fue que tomé yo para hacer las viñetas en el libro. Pero, por ejemplo, hay unas como esa, que no aparece en el libro y que quisieras que, bueno, incluso la editorial me dijo, oye, vamos a hablar con los del Museo Tamayo porque lo quieren exponer. Y la verdad es que a mí me dio muchísimo miedo de que se me perdieran en el museo. Y dije, no sé, otro día con más calmita, ¿eh? Vamos a estar hablando. Sí. No me llamen, yo les llamo. No, me daba mucho nervio. Miren, una versión de la portada en azul. Este no existe. Este lo usé después para la portada de la revista Lemas, que hicieron un número sobre Elvis para el Día del Niño. Entonces usamos esa que era inédita, ¿no? Quería la portada y le dije, bueno, te doy la portada, pero te voy a dar algo que no es la portada tal cual, ¿no? Entonces, imagínate este regalo que me trajo Satoshi, para mí es un tesoro, Sí, ¿no? ¿cuál? A ver qué pasa ahora, pero sí, es muy divertido, sobre todo hojear el cuaderno de bocetos, es muy, muy entretenido, y lo puedes ver, tiene sus anotaciones, ¿no? Entonces te das cuenta del trabajo de atrás de un gran ilustrador que lo hace ver fácil, pero que hay un proceso muy, muy grande, ¿no? Por ejemplo, él no se había dado cuenta que hay un dibujo de Diego Rivera que hizo de Frida Kahlo y que es ella así en la cama. Y este es un cuadro típico de Diego Rivera. Y le dije, oye, esos dos son de Diego Rivera, ¿no? Y los pusiste aquí como tu dibujo. Eso hice. Y volvemos al punto, cuando uno hace las cosas sin darse cuenta que está hablando de uno mismo. La gente, cuando le llevamos el libro a los papás de Alicia, de mi esposa, el papá de Alicia lo primero que hizo fue, ¿por qué está Alicia aquí? Y yo me quedé así y dije, claro, es Alicia, es mi esposa, en la cara de Ana, ¿no? Entonces, Satoshi tampoco se había dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, son cosas que vas descubriendo y que te dicen otras cosas, ¿no? Es muy, muy, pues es lo que más me gusta de escribir, descubrir. Sí, igualmente agradecer a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros a lo largo de esta charla. Van a haber más, así que no se preocupen. Para aquellas personas que quieran participar en los demás sorteos, solamente estén atentas tanto a las redes de Jorge como a las mías. Y a ti también, Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por charlar con nosotros esta hora y 40 minutos ya que estamos acá. Muchas gracias por compartir tu experiencia, por compartirnos estas historias y te deseamos todo el éxito del mundo en tus siguientes proyectos. Gracias a ustedes por la invitación, la pasé muy bien, gracias por pensar en nosotros. Siempre, Rodrigo, de verdad, muchas gracias de nuevo, gracias a todos los que nos están viendo y nos estaremos viendo en la
próxima entrevista aquí en Entre Historias. Gracias, Lau, de nuevo, y muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Chao. A ustedes, bye.